Deus les bendiga a todos os teus obreiros e a todos os que sempre nos estão acompanhando. Muito boas noites e estamos começando Obreiros em Foco. E aqui estamos porque queremos ajudar-lhe. E como ajudar-lhe? De lunes a viernes, às 22h30, estamos en el aire e trazendo histórias de pessoas que um dia estiveram na fé, incluso foram obreiras, obreiros, foram muito usadas por ele Espírito Santo, pero em um dado momento abandonaram a fé, se apartaram de Deus. E a vezes, a persona ella dice, ou ella pensa, eu nunca vou a cair nesta situação. Eu nunca vou a cair neste mesmo erro. Pero minha amiga, meu amigo, nós outros pensamos da seguinte maneira. A única maneira, o secreto para nós outros permanecer de pé em nossa fé é estar vigilante, é estar atento a nossos olhos, a nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa mente, a nosso coração. É estar atento a lo que vemos, a lo que pensamos, a lo que oímos, a lo que hablamos, a lo que nós outros sentimos. Quando a persona ella está vigilante, atenta a isso, ella está caminhando bem. Pero quando a persona ella está em uma sensação de bem-estar, ella pensa consigo mesma, não, eu estou bem. Eu estou bem. Não é bem assim como o bispo habla, os pastores hablam. Eu estou bem. Quando a persona está começa a juzgar os que cayeron em tentação, os que cayeron em sua fé, aí está o peligro. E qual é a vigilância que temos que ter? Eu quisiera que colocara em pantalla o versículo de la primeira epístola de Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Acompanhe comigo. Assim que el que pensa estar firme, cuide-se para não cair, ou mire que não caiga. Assim que el que pensa estar firme, mire que não caiga. Obreira, obreiro, reflexione nisso. Siga o conselho do Espírito Santo. Nós outros vamos a uma canção e em seguida você vai acompanhar a história de Daniel. Ele que em um dado momento tomou a decisão de abandonar a fé, apartar-se de Deus. E você vai acompanhar quais foram as consequências. Pero ele teve a oportunidade de regressar, aproveitou essa oportunidade e hoje se encontra outra vez em la fé. E isso demonstra que você que está apartado, há chance, há oportunidade para você. E ao final do programa estaremos unindo a fé e hablando com Deus. Vamos a esta canção. En este lugar tú eres real. Voy a entregarme totalmente. Porque tu toque abrió los ojos
ojos de mi corazón, yo puedo observar y entender. Si yo me humillo delante de tu altar, si yo sacrifico a mi propia voluntad, tú inclinarás tus oídos a mi clamor. Mejor es un día en el centro de tu querer que toda una vida sin poderte conocer. Tú eres mi fuente, mi cosecha, mi herencia. En este lugar tú eres real. Voy a entregarme totalmente. Porque tu toque abrió los ojos de mi corazón. Yo puedo observar y entender. Si yo me humillo delante de tu altar, si yo sacrifico a mi propia voluntad, tú inclinarás tus oídos a mi clamor. Mejor es un día en el centro de tu querer que toda una vida sin poderte conocer. Tú eres mi fuente, mi cosecha, mi herencia. Porque mi fuente es tu amor y mi cosecha es tu amor y mi herencia es tu amor. Si yo me humillo delante de tu altar, si yo sacrifico a mi propia voluntad, tú inclinarás tus oídos a mi clamor. Mejor es un día en el centro de tu querer que toda una vida sin poderte conocer. Tú eres mi fuente, mi cosecha, mi herencia. Quien está alejado de la presencia de Dios piensa que nadie ve las lágrimas que derrama en su almohada. La angustia, la sensación de estar sola y la impresión de que a nadie le importa a veces le hace pensar que lo mejor es desistir y que nunca será perdonado. Usted, que está alejado de Dios y no sabe cómo volver, vea este relato de una persona que también estuvo así, pero por la misericordia de Dios fue rescatada. Mi nombre es Daniel. En mi proceso, cuando llegó a la iglesia, de miembro pasó a ser evangelista y luego tuve el privilegio de servir como obrero en la obra. Eso fueron 4 o 5 años en los cuales yo me dediqué, disfruté, viví experiencias que nunca había vivido,
conocí la verdad, obviamente. Con el tiempo y con el trabajo y con las ocupaciones uno empieza como a enfriarse, a ya no leer la Biblia, ya no dedicarse a algunas cosas. Y lo mismo, empecé a tener una mirada distinta hacia lo que me rodeaba. O sea, es como uno empieza a juzgar, empieza a mirar cosas que no son necesarias, comportamiento de los demás, inclusive algún líder de la iglesia. ¿Y qué pasa? Uno empieza a emitir juicios. Esos juicios a uno lo empiezan a confundir, porque fue mi caso, yo estoy hablando de mi caso justamente. Y empecé a estar desconforme con algunas cosas. Ya no miraba tanto para Dios, sino estaba mirando más para el hombre. Cuando llega el momento, cambio de pastor, como comúnmente se ocurre, voy y le manifiesto al pastor nuevo de que yo ya no quería seguir en la obra. Yo quería apartarme, quería salir. Le expliqué ahí algunas de mis razones, o sea que el deseo que uno tenía era justamente de que el pueblo fuese muy bendecido, que uno también, pero que no me sentía en esa posición. Obviamente la orientación que tuve fue no apartarme, de seguir concurriendo en las reuniones para tener orientación como obrero, en fin. Aún así seguí, digamos, lo que mi sentimentalismo me llevaba a pensar y me aparté. Empezó a pasar el tiempo. Yo ya me di cuenta que no era el mismo, venían los pensamientos de querer acercarme, pero que no era fácil. Inclusive, ¿para qué me voy a acercar si ya sé lo que me van a decir? O sea, uno viene esos pensamientos donde uno cree que ya sabe todo. Fue pasando el tiempo, así habrá pasado un año, más o menos, que yo estuve apartado. Mis hijas seguían concurriendo, ellas chicas, en ese momento, seguían concurriendo a la iglesia, me veían a mí mal, pero no podían hacer nada, porque yo estaba empecinado en una posición totalmente aislada. Yo empecé a tener así reflejos de que las cosas no estaban bien. Yo reconozco que siempre viví en luchas, pero cuando estaba en presencia de Dios dentro de la obra, tenía una autoridad que yo ya estaba perdiendo. Me daba cuenta de que había cosas que yo ya estaba perdiendo. De mi economía, esa fue otra de las llamadas de atención. Empezaron a aparecer deudas gigantes para mí en ese momento. Y claro, había dejado de ser diezmista, ser ofrendante, no ir a la iglesia. Todo eso trae una serie de conflictos, donde es muy feo ver que se viene la noche y no tener reacción ante eso. Era lo que yo vivía, o sea, no podía reaccionar. Me daba cuenta que estaba mal, pero ya no podía reaccionar. Entonces fue pasando el tiempo hasta que, bueno, algunos temas se agravaron en mi familia y el deseo por querer volver era mayor. Pero ahí venían los pensamientos, no, que vas a hablar con el pastor, ahora había cambiado nuevamente pastor en la iglesia, que vas a ir a hablar, si sabe lo que te va a decir esto, te va a decir el otro. Ahí esa llamada de atención que yo tuve y la mirada que tenía hacia mí hicieron, como dije, a que un día no pensara más y tomara la actitud de ir a hablar con el pastor. Nunca es tarde, no, sal de la oscuridad, hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas, amigos y hermanos. Ese mismo día, a través de la orientación que me dio ese pastor, me bauticé, ese mismo día a la tarde, y ahí comencé la lucha. Ahí empecé a asistir, aunque a veces no tenía ganas, pero Dios ya me estaba respondiendo. Empecé a escuchar lo que Dios decía, la palabra del pastor, obviamente, a través de la palabra de la Biblia, pero era usado por Dios. Ahí empecé a tomar cada vez más compromiso. Ahí empecé a participar de las reuniones de evangelización, bueno, en fin. Y gracias a Dios fui superando situaciones, etapas, mi vida empezó a cambiar. Hoy tengo el privilegio de servirlo, tengo paz, soy feliz. O sea, hoy tengo una vida que es un privilegio. Yo fui un rescatado por Dios. Acompañe nuestra programación Obreros en Foco, de lunes a viernes a las 10:30 de la noche por Facebook. www.facebook.com/Obreros Universal Argentina, como también por nuestro canal en YouTube,
www.youtube.com/Obreros Universal Argentina. Comparte el link con sus amigos y déjenos su comentario. Un espacio creado para alertar acerca de la fe y el cuidado espiritual de aquellos que sirven a Dios. Si usted, obrero, está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Envíenos un WhatsApp al 11 61 96 86 30 y en breve estaremos brindándole la orientación que necesita. Bueno, usted acompanhou a história de Daniel. Daniel dejó de enfocar-se em las coisas de Deus. E, como sempre eu digo, os personagens cambiam, pero a história é sempre a mesma. Como se deu início à la caída de Daniel? Como se deu início com tantos? Deixaram de priorizar as coisas de Deus. Abandonaram a meditação em la palavra de Deus. Abandonaram a prática de la oração, sua intimidade com Deus. E como nós outros hablávamos ao começo do programa, a Bíblia disse: "El que pensa estar firme, mire que não caiga." Pero não temos que ter essa vigilância apenas por um tempo, apenas por alguns anos. Muitos começaram bem, muitos começaram praticando esta vigilância, cuidando-se, cuidando de sua fé, de sua alma. Este sempre será nosso discurso. Cuide de sua alma. Porque, obreiro, que crê você? Você está fazendo a obra de Deus, você está arrancando almas de las manos do diabo. Você crê que ele vai estar de braços cruzados? Você crê que ele não vai a reaccionar a isso? Porque para toda ação há uma reação. E nós outros temos que cuidar-nos, temos que blindar nossa fé, priorizar, nossa vida espiritual hasta nosso último suspiro. Você tem que invertir todas suas forças em sua vida com Deus, hoje, amanhã, hasta seu último suspiro. Agora nós outros vamos a acompanhar esse testemunho, o testemunho de Verônica, Édia, que teve sua experiência com o Espírito Santo. Daqui a pouquinho estaremos unindo a fé e buscando a Deus. Mi nombre es Verónica y antes de recibir el Espíritu Santo mi vida era un infierno. Yo tenía tristeza, rencor, lloraba, vivía angustiada, tenía intentos de suicidio, depresión, vivía llorando. Toda mi vida estaba trabada. Me acuerdo que había ido hasta a buscar a una psicóloga, ¿no?, para buscar la salida. Me acuerdo donde yo trabajaba, nadie me quería, era como la bruja del trabajo porque siempre tenía mal carácter. Yo quería ser perfecta, más allá que uno quiere ser siempre cambiar, pero era una perfección que no aceptaba equivocarme, ¿no? Y uno en la vida se equivoca a veces y eso también provocaba depresión. Tenía dolores de cabeza 3 días seguidos, que me acostaba y me levantaba con dolor de cabeza peor. Busqué médicos,
y no encontraban la solución, hasta que me dijeron que puede ser que por un tema de un golpe, que tenía las cervicales derechas y que iba toda mi vida a sufrir dolores de cabeza, mal carácter, toda mi vida trabada, todo lo que yo quería conquistar se me trababa, en todas las áreas de mi vida, económica, sentimental. Y yo siempre busqué salida, yo siempre traté de salir adelante, pero había un vacío que no se llenaba con nada. Así fue toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Yo solo quería ser feliz. Me acuerdo que cuando yo tenía 18 años me preguntaron qué quería hacer cuando sea grande, y uno siempre piensa casarse, tener una familia. Yo solo dije ser feliz, porque no era feliz. Y así busqué un montón de lugares y no encontraba la solución para nada. Así, por intermedio de una invitación de mi mamá, yo llegué a la iglesia, y la verdad cuando llegué yo no entendía nada. Yo dije, ahí están todos locos, pero algo empezó a cambiar en mí. Entonces yo empecé a escuchar las orientaciones, a hacer las cadenas. Ahí empecé que el primer cambio es de adentro, ¿no? Empieza uno a estar más tranquila, a tener paz. Ahí me liberé. Y después empecé a escuchar sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que decían que era paz, era alegría, y yo quería saber qué era eso. Entonces empecé a interiorizarme más y empecé a obedecer, ¿no? Empecé a hacer todo para buscar el Espíritu Santo. Ayunar, orar, meditar en la palabra, ir a las reuniones, hacer más para Dios. O sea, todo aquello que no había hecho antes empecé a hacer para buscar lo más importante, que era Espíritu Santo. Y ahí cuando yo recibí, me acuerdo que fue una transformación, ¿no? Porque es un cambio adentro, es Dios adentro de uno. Entonces ahí toda la tristeza, la angustia, todo eso cambió, ¿sí? Porque había paz adentro de mí, había alegría, ¿no? Era Dios dentro de mí. Entonces toda mi vida se transformó, pero el cambio fue de adentro hacia afuera. Yo primero conquisté lo más importante, que fue el Espíritu Santo, y consecuentemente el resto de las cosas. Hoy mi vida está totalmente transformada. El Espíritu Santo para mí representa todo. Sin Él mi vida no tiene sentido. Siete síntomas de enfriamiento en un siervo. 1. Ya no siente placer en hablar con Dios. Existen siervos que se excusan en no tener tiempo, estar muy cansados y que Dios ya sabe lo que ellos necesitan. No se concentran en la búsqueda y se distraen fácilmente pensando en otras cosas, generando así un vacío en este momento tan especial. 2. No lee la Biblia. Deja de oír la voz de Dios a través de su palabra y de alimentarse diariamente, dejando de conocer la voluntad de Dios para su vida. 3. Le teme a la muerte o al regreso de Jesús. Teme por el destino de su alma, ya que no tiene la certeza de su salvación. 4. Valora más lo material que lo espiritual. No consigue un equilibrio. Deja en segundo plano aquello que un día fue lo más importante en su vida, su comunión con Dios. 5. Perdió el temor. Sus actitudes no reflejan la rectitud del carácter de Dios. Miente, desobedece y peca. Intenta agradar más a las personas, dejándose influenciar por ellas, considerando que es más importante que los pensamientos de Dios. 6. El mensaje nunca es para él. Piensa que la prédica nunca es para él, ya que no se autoanaliza, dejando de pensar que Jesús está presente para enseñarnos y exhortarnos, para crecer en la fe a través de una palabra. 7. Perdió el amor por las almas. Ya no dedica su tiempo en evangelizar, orientar a las personas o trabajar en las reuniones. Su interés por la necesidad ajena ya no es algo que le importe tanto. Siga conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco, reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales: facebook.com/Obreros Universal Argentina, twitter.com/ObrerosARG, instagram.com/Obreros Universal Argentina.
puede enviarnos mensajes, hacer sugerencias y sacarse las dudas. Crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. Bueno, ahora nosotros vamos a unir la fé. Ha llegado el momento de la oração. Busque aí um lugarcito para que você esteja a solas com Deus, para que você pueda buscá-lo. Vamos a orar. Senhor nuestro Deus e Padre, en el nombre del Senhor Jesús entramos em tu presença. E eu hago isso, meu Padre, juntamente com esta obreira, com este obreiro, e com cada persona que ora com nós outros. Eu quero pedir-te, em primeiro lugar, por aqueles que se encontram desesperados, depressivos, atormentados, aqueles, meu Padre, que estão vivendo uma situação muito difícil. Essa persona que sofre com ansiedade, essa persona que já incluso ha intentado quitar-se a vida, porque já chegou a seu limite de sofrimento, já não aguenta mais. Vem a hora, meu Padre, ao encontro dessa persona para saná-la, para liberá-la, para arrancar este mal que lhe atormenta, que não la deixa sofrer. Libra-la de toda desesperação, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, que ella receba paz, a paz de tu Espírito através desta oração. E, meu Padre, eu te pido, fortaleça, renueva a fé dessa obreira, desse obreiro. Levanta aquele que se encontra caído, desanimado, aquele, meu Padre, que está em uma sensação de bem-estar, que não está cuidando de sua vida espiritual, que está pouco a pouco deixando de enfocar-se em las coisas espirituais, que está dando ouvidos a tantas vozes negativas, dando lugar a tantos pensamentos negativos. Meu Padre, derrama de tu presença sobre todos. Llena essa persona com tu presença. E, ó Deus, que ella se levante, que ella se avivada e salga adelante em sua fé. Eu les bendigo a todos os que oram com nós outros e los entrego em tus manos, em el nombre do Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bueno, assim chegamos ao final do programa de hoje. Pero acompanhe Obreiros em Foco, de lunes a viernes, às 22h30. Tenham todos uma feliz noite, um forte abraço e que Deus lhes bendiga a todos vocês.